rosco de Juan José. Empieza por A, lugar donde se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse. Almáciga, o almástiga. Empieza por B, pieza que se pulsa o se hace girar para activar, interrumpir o regular el funcionamiento de un aparato o de un mecanismo, especialmente eléctrico. Botón. Empieza por C, dicho de la música y de otras actividades relacionadas con ella de tradición culta. Clásica. Empieza por D, más tarde o con posterioridad. Después. Empieza por E, ideología o movimiento político que promueve la unificación de los estados del continente europeo. Europeísmo. Empieza por F, caja o andas en que se lleva a enterrar a los difuntos. Féretro. Empieza por G, palabrota. Garabato. Empieza por H, antiguamente se nombraba así al país europeo donde se encuentra la Corte Internacional de la Haya. Holanda. Empieza por I, dicho de un cuerpo, sin órganos para la vida, como los animales. Inorgánico. Contiene la J, instrumento consistente en una caja en cuyo interior una aguja imantada gira sobre un eje y señala el norte magnético, que sirve para determinar las direcciones de la superficie terrestre. Brújula. Empieza por L, nombre del rey de Francia que en el apogeo de la Revolución Francesa fue decapitado en la guillotina. Luis. Empieza por M, mezcla de harina con agua y levadura para hacer el pan. Masa. Contiene la N, acción y efecto de anunciar. Anuncio. Contiene la ñ, cerco de cañas que se hace en los ríos para pescar. Cañal, o cañar. Empieza por O, fabricante o vendedor de oropel de latón. Oropelero. Empieza por P, apellido del escritor y poeta estadounidense autor de Los crímenes de la calle Morgue y considerado uno de los maestros universales de los relatos de terror. Poe. Empieza por Q, número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. Quórum. Empieza por R, plaza circular. Rotonda. Empieza por S, falta de sintaxis. Error cometido contra las normas de algún idioma. Solecismo. Empieza por T, ejercitar el sentido del tacto. Tocar. Empieza por U, apellido del cantautor chileno que en 1978 ganó el Festival de Viña del Mar con la canción El tiempo en las Bastillas. Ubiergo. Empieza por V, madero largo y grueso que sirve, por lo regular para formar los techos de los edificios y sostener y asegurar las fábricas. Viga. Contiene la X, doctrina que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. Existencialismo. Empieza por Y, tejido fino de punto. Jersey. Empieza por Z, obra dramática y musical de origen español en que alternativamente se habla y se canta. Zarzuela, rosco de Josué. Empieza por A, calificación mínima de aptitud o idoneidad en un examen o una materia. Aprobado. Empieza por B, dar un baño de barniz a algo. Barnizar. Empieza por C, cualquier eclesiástico, aunque no tenga capellanía. Capellán. Empieza por D, persona investida de una dignidad. Dignatario. Empieza por E, parada que efectúa una embarcación o una aeronave entre su punto de origen y el de destino. Escala. Empieza por F, conjunto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos. Fisco. Empieza por G, ciudad suiza que alberga la sede central de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra. Empieza por H, abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. Hender o hendir. Empieza por I, imagen convencional o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa que una palabra, morfema o frase determinados, sin representar cada una de sus sílabas o fonemas. Ideograma. Contiene la J, sustancia cosmética para maquillar. Maquillaje. Empieza por L, primer día de la semana.
lunes. Empieza por M, llegar al término de la vida. Morir. Contiene la N, conjunto de estrellas que, mediante trazos imaginarios, forman un dibujo que evoca una figura determinada. Constelación, o constelación. Contiene la ñ, perteneciente o relativo a la zarza. Zarceño. Empieza por O, puesta a la venta de un determinado producto. Oferta. Empieza por P, nombre de la actriz española que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona. Penélope. Empieza por Q, el que, el cual o que, usado con antecedente referido a personas, usado siempre sin preposición, solo encabeza oraciones explicativas. ¿Quién? Empieza por R, estado cuya organización política es una monarquía. Reino. Empieza por S, dicho de un tipo de alimentación, basado en las materias orgánicas en descomposición. Saprofito, o, saprófito. Empieza por T, onomatopeya usada para imitar el sonido acompasado que produce el escape de un reloj. Tic-tac. Contiene la U, nombre del apóstol que según el Nuevo Testamento traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Judas. Empieza por V, acción ruin. Vileza, o villanía. Contiene la X, dicho de la administración, privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes. Expropiar. Contiene la Y, apellido del señor japonés y entrenador de Daniel LaRusso en la película Karate Kid. Miyagi. Contiene la Z, gusto y sabor que se percibe en los alimentos. Sazón.